Bueno, iniciamos nuevamente. Muy buenas noches. Les habla el ingeniero Elber Fernando Camelo. Yo soy el director del curso Instrumentación 2030-38 para el periodo 1602. Nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña en el día de hoy el ingeniero Fabián Girón, quien es el tutor que tiene a cargo todos los grupos colaborativos y es quien ha estado pendiente de todos los foros y de sus aportes en los foros. Conmigo podrán comunicarse cuando presenten dificultades, cuando necesiten información técnica, dudas, inquietudes. Con mucho gusto estaré allí para atenderlos. Pero el contacto primario deberá ser con el tutor ingeniero Fabián Girón. Ingeniero, ¿nos escucha para que le dé un saludo a los asistentes? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ingeniero, gracias. Bueno. No, pues, bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nuestra segunda webconferencia del curso. Como decía el ingeniero Elber, la comunicación directa es del contenido, es conmigo, entonces cualquier inquietud, estoy presto para solucionarla. No se olviden que tenemos los espacios para comunicarnos, como es vía Skype o los foros. Les recomiendo que participen. Y pues nada, dije, ya podemos iniciar con la webconferencia. Ok, ingeniero Fabián, muchas gracias. Bueno, voy a cerrar mi cámara, solo quería pues, que me conocieran así a la distancia. Voy a cerrar mi cámara y voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Ok, ¿me confirman si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, señor, ya se ve. Listo. Ok. Esta webconferencia corresponde a la temática de la unidad 1 sobre mediciones y sensores del curso de instrumentación 2030-38. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a ver en esta conferencia? Durará alrededor de una hora. Principios de metrología, vamos a hablar sobre tipos de sensores, vamos a hablar sobre criterios de selección de sensores y vamos a revisar lo que es la actividad tarea 1. ¿Vale? Bueno, iniciamos entonces entramos en materia. Cuando hablamos de principios de metrología, debemos primero que todo identificar qué nos quiere decir que la metrología. Es una ciencia que aborda todo lo referente con las unidades de medición, mediciones, equipos para efectuarlas y su calibración. De por sí la metrología es una rama que ha tomado mucha fuerza últimamente con la cantidad de equipos que se fabrican hoy en día para la medición de diferentes variables. Y ha tomado fuerza porque es necesario garantizar que las mediciones tomadas por estos equipos sea una medición verdadera, una medición precisa, y para ello hay unos procesos de calibración. A la vez, la metodología se encarga de todo lo que son las unidades de medida, cuáles son los procedimientos para realizar las mediciones y procesos para validar los equipos en el momento en que se sacan al mercado. Para ello es importante también reconocer cuáles son las unidades que maneja el sistema internacional, que es el que manejamos por lo menos acá en Colombia, como el amperio, el hercio, el julio, el vatio, el culombio, el voltio, el faradio, el ohmio, el henrio, el belio. ¿Quién me dice que mide el belio? ¿Qué unidad?
¿Qué variable mide el velio? ¿Qué estamos midiendo cuando hablamos de velio? ¿Quién de los participantes en la web me dice? ¿Ninguno? Cuando hablamos de velio hablamos de intensidad acústica. ¿Sí? Entonces, acá nosotros en el curso de instrumentación hablamos de cualquier instrumento electrónico que nos permita medir alguna variable física o química. Entonces, cualquiera ¿Decibeles? de estas nos sirve. ¿Me repites, por favor? Decibeles, no, estaba diciendo, profe, que decibeles. ¿Sí? Sí, es directamente relacionado, el decibelio. Pero entonces el decibelio está dado por décadas, ¿sí? Por eso se llama decibelio, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el simple hecho de conocer estas unidades para ustedes, futuros ingenieros, es importante identificarlas, ¿sí? Saber que si me hablan de vatios me están hablando de potencia, que si me hablan de voltios es voltaje, que si me hablan de faradios es capacitancia, si me hablan de hercios me están hablando de frecuencia, ¿sí? Entonces, todo eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Continuemos. Eh, Derivado de lo que son las unidades que veíamos ahorita, están lo que son las diferentes eh, potencias de cada unidad. Entonces, siempre hay una unidad básica que es sobre la cual se realizan las mediciones y sobre la cual se abordan las diferentes potencias. Ustedes saben que estas potencias van en el orden de 10 a la 3 o 10 a la menos 3 generalmente. Y es importante conocerlas, saber que si no me hablan de longitud, la unidad básica de la longitud en el sistema internacional es el metro. En masa tenemos el kilogramo, en tiempo el segundo, y todo como lo ven en este cuadro es muy importante. Y muy importante también que ustedes sepan que si estamos hablando de megas, de un megaamper, estamos hablando de 10 a la 6, ¿sí? Que si estamos hablando de un gigavoltio, estamos hablando de 10 a la 9. Y si estamos hablando de un microamper, estamos hablando de 10 a la menos 6, y todas estos prefijos y estos factores de conversión son muy importantes. Y lo digo porque todavía me encuentro con estudiantes de semestres muy avanzados que se confunden al hablar de estos prefijos, de estos factores de conversión, y eso no debería pasar, ¿sí? Incluso todavía lo ve uno en exposiciones, y no deberíamos manejar estos temas de conversiones como si fuera el pan de cada día. Así no lo trabajemos, es algo muy sencillo que debemos manejar, y es una sugerencia, un consejo que les puedo dar desde ahora. No dejen, si tienen dudas en este tema, si se les dificulta hacer alguna conversión en algún momento, con mucho gusto los podemos asesorar, pero dejen este tema ya que se vuelva como si estuvieran sumando, que no se generen dudas, inquietudes al respecto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si todos conocían todos estos prefijos y estos factores de conversión. Acá en la primera columna están el exponente, por ejemplo, generalmente llegamos hasta 10 a la menos 12, que es pico. Muchas veces hasta ahí llegamos, pero tenemos a la menos 15, que es el femto, a la menos 18, que es el atto, menos 21, que es septo, y menos 24, que es yocto. Generalmente esto se ve mucho en la química y en la física cuántica, no tanto en lo que nosotros como ingenieros electrónicos manejamos, pero sí que tengan presente que siempre hay algo más allí, algunos factores de conversión más grandes o más pequeños de los que siempre manejamos. Bueno,
Respecto a los principios de metrología, cuando vamos a hacer una medición con el equipo que sea, no necesariamente tiene que ser un equipo electrónico. Hay tres características muy importantes que debemos tener en cuenta en el momento no solo de realizar la medición, sino también de seleccionar el equipo. ¿Sí? La primera es la exactitud, que nos habla de la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. ¿Sí? Generalmente esta exactitud está en porcentaje o en el mismo valor de la variable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sensor, un equipo de instrumentación que me mide temperatura y tenemos la temperatura real de ese cuerpo, digamos que lo estamos midiendo sobre algún cuerpo, es de 22 grados. Pero el sensor me mide 21,9 grados. Podemos decir que es un sensor bastante exacto y que la exactitud es del 99% o una exactitud de 0,1 grados Celsius, ¿sí? Que es la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero. Pero si tomamos otro sensor y nos mide el mismo cuerpo y ya nos mide 21 grados Celsius, pues es un sensor que tiene una exactitud demasiado baja porque la diferencia es grande. Ya no hablamos de 0,1 grados, sino que hablamos de 1 grado Celsius. Entonces, entre más pequeña la diferencia entre el valor medido y el verdadero valor, es mejor el sensor. Pregunto, ¿me entendieron? ¿Me expliqué bien? En esta diapositiva es donde más a veces nos demoramos por estos conceptos. Sí, profe, yo tengo una pregunta Sí, claro, en adelante. cuestión de la exactitud, digamos. Yo digo que hay una diferencia entre el valor real o el valor verdadero con el valor medido, pero yo cómo sé o sea, cuánto es esa diferencia. O sea, tengo que medirlo con otro instrumento para saber realmente cuánto es el valor real de esa temperatura. Sí, generalmente cuando se verifican los instrumentos que salen al mercado, ellos van calibrados con unos instrumentos que son patrones y generalmente ellos están avalados por centros de metrología a nivel nacional o incluso en algunos casos de nivel internacional. Entonces, sobre la medición de esos instrumentos patrones es que se verifica la exactitud de cada uno de los nuevos instrumentos que se está sacando al mercado. Estos valores de exactitud, precisión, repetibilidad, lo deben traer todos los instrumentos de medida en su hoja de características, ¿sí? Muchas veces le dan más importancia a la exactitud, a la precisión. De pronto la repetibilidad no la, no la manejan mucho o no la tienen muy en cuenta, pero es importante. Me excuso un momento, voy a dejarles de compartir acá y les voy a mostrar un par de diapositivas sobre este tema. Un momento. Tengo acá.
estamos en este tema, voy a aprovechar una presentación que estábamos desarrollando con la red de curso. Entonces voy a compartir. Ya se ve la nueva presentación, que es diferente a la que veamos ahorita. No, se sigue viendo la misma. La anterior. Sí, No, señor, es la misma. La misma, es la misma, sí, señor. Voy a cerrarla acá. Ahora sí. Ahora sí, ya se ve otra. Yo creo que acá lo vemos de manera más clara. Listo. Listo. Entonces, hablemos de esa exactitud y ya veremos esta parte del rango y ya vamos a complementar lo que es esa parte que está más adelante. Cuando hablamos del rango, hablamos de todo, de los límites inferiores. Compañeros, cerremos los micrófonos, por favor. Cuando hablamos del rango nominal o rango, hablamos de los límites entre la medida inferior y superior que nos puede medir el instrumento. Entonces, como vemos en pantalla, estos 4 ejemplos, vemos que siempre se toma la medida mínima y máxima de nuestro instrumento, ¿sí? Este es el rango nominal. Pero que es diferente del intervalo de medida, ¿sí? Que es la diferencia entre los límites superior e inferior. ¿Listo? Por ejemplo, el rango en el primer ejemplo es de 0 a 400. Si cogemos 400 y lo restamos menos 0, nos sigue dando 400, que es el mismo intervalo de medida o span. En el segundo ejemplo que teníamos de 50 a 450, si hacemos la resta de esos 450 menos 50, ya vemos que tenemos un span de 400 grados, que es diferente, ¿sí? En el tercer ejemplo que teníamos de menos 100 a 900 kilopascales, al hacer la resta tenemos un span de 1000 kilopascales, ¿sí? Entonces, y lo mismo para el último ejemplo, de 100 a 0 tenemos un span de 100 kilopascales. Entonces es diferente el rango de medida al intervalo de medida, para que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Sí. Bueno, esto es lo que es la exactitud. Entonces es la cercanía de la lectura o indicación de un sensor al valor actual o la cantidad que está siendo medida. Entonces, como vemos allí, el ejemplo, casi siempre el mismo equipo apunta al valor casi exacto. Es lógico que haya una pequeña diferencia, es muy lógico, ¿sí? Pero una exactitud muy pequeña, o sea, una diferencia muy pequeña es válida. Entonces hablar de 99% de exactitud, todo instrumento con una exactitud mayor al 96% se considera un valor aceptable, pero por debajo de ese 96% ya no es tan confiable la medición, sobre todo si vamos a usar estos instrumentos en sistemas de automatización, si se va a procesar esa información para tomar decisiones, lo mejor es buscar una exactitud superior al 96%. ¿Preguntas hasta acá o está claro? Sí, profe, una pregunta, Sí, digamos, con el tema de la exactitud, yo he visto que hay sensores que dicen más o menos el 5% de tolerancia, más o menos el 10%.
¿A qué se refiere? Digamos que yo puedo trabajarlo mínimo el 10% hacia abajo o el 10% hacia arriba. ¿Eso es lo que entiendo? Sí. O sea, cuando hablamos de tolerancia, hablamos de que es esto 5% o 10% superior o inferior a lo que se está viendo en pantalla, ¿sí? Pero generalmente esa tolerancia puede estar referida a la exactitud, pero tocaría corroborar en la hoja de características si es que no dice exactitud por ningún lado. Podríamos hablar que esa tolerancia es la exactitud. Pero como te decía, mayor al 5% de tolerancia, ya estamos hablando de un sensor inferior al 95%, ¿sí? De exactitud, que es como lo contrario. Sí, ya no vendría siendo exacto. Exacto, entonces pues sigue siendo hasta cierto punto confiable la medida, o sea, muy cercana, pero para el proceso que vayamos a desarrollar podemos empezar a tener inconvenientes. Entonces, si vamos a medir la presión de un gas, donde si el gas supera determinada presión, hay riesgo de explosión, pues yo voy a tengo que buscar el sensor más preciso, más exacto posible, ¿cierto? Y no voy a dejar un 10% de tolerancia o una exactitud de solo el 90% para que haya un 10% de probabilidad de que me falle el sistema y no tome la decisión acertada de acuerdo al valor medido. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Ah, listo, Eso en gracias, cuanto a José. exactitud. Hay otra, eh, bueno, acá cómo se cuantifica la exactitud. Entonces es mediante el error. Se habla de un error relativo, que es el error absoluto sobre el valor de la lectura por 100. Es una fórmula que ya está estipulada, ¿sí? Y también se habla de un error absoluto, que es igual al valor de lectura menos el valor real. Esos son los dos tipos de error que se pueden identificar cuando hablamos de sensores. Esto de error no lo estamos manejando mucho nosotros en el curso de instrumentación, pero hay un curso de metrología donde creo que la primera unidad trabajan todo sobre lo que es la cuantificación del error en las medidas. Y eso es muy importante ya para cuando alguien se dedica a la parte de instrumentación y metrología. Otro muy importante es la precisión. Entonces, eh, cuando hablamos de precisión es cuando un sensor me puede dar la misma medida, o sea, vamos a medir la misma variable varias veces bajo las mismas condiciones y me da la misma medición, el mismo valor, ¿sí? Entonces hice la medición de la temperatura de 22 grados, la hice 10 veces y las 10 veces obtuve 21.8 y 21.85. Entonces es bastante preciso el instrumento, aunque tiene una exactitud ahí eh, ya fija. Si ustedes ven el ejemplo, eh, es como si midiera varias veces lo mismo, pero en este ejemplo está alejado del centro. Entonces es un instrumento preciso pero inexacto, como lo dicen allí. Y si todas las mediciones estuvieran acá en el centro, pues habríamos de un instrumento no solo preciso, sino también muy exacto, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Ese porcentaje de precisión también es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a mí no me sirve un sensor que a la primera me mida los 22 grados, muy bueno, pero si yo voy a hacer la misma medición dentro de un rato, ya no me mida 22 grados, sino que me mide 21.4. Y si vuelvo y mido más tarde, cito el mismo elemento que yo sé que está a los 22 grados y me da 21.8. Entonces, ahí ya la precisión se cae bastante y tampoco es confiable el sensor.
Entonces, en resumidas cuentas, podríamos hablar que la precisión y la exactitud son dos de las características más importantes que debe tener un sensor en el momento de seleccionar para cualquier proceso de implementación que se realice. Hay una característica que es la repetibilidad, y esa es la capacidad que tiene el instrumento de dar la misma lectura cuando le suministramos el mismo valor de la variable. Entonces, por ejemplo, en un multímetro, yo tengo mi fuente digital que yo sé que está perfectamente calibrada y voy a suministrar siempre 5 voltios. Entonces, si el instrumento, el multímetro me mide las 10 veces que yo lo probé, 5 voltios, 4.99, 5 voltios, entre más me mida los 5 voltios exactos o me repita ese valor de 4.95, 4.97, hablamos de que tiene una alta repetibilidad, ¿sí? Pero cuando se empieza a alejar, ya no, la repetibilidad es baja, y eso también me afecta las características de mi sensor, porque va a ser un sensor que no puede ser usado de manera, ¿cómo se dice? Usarlo de manera muy seguida, se me fue la palabra, para medir las variables de manera constante. Entonces eso me puede ocasionar algunos inconvenientes en algún proceso o algún sistema que yo lo implemente. Algo muy importante y que ustedes van a verificar muy claramente cuando realicen la práctica 1 del curso, de la práctica 1, es la linealidad de los sensores. Más allá de la linealidad es la curva de respuesta del sensor. No todos los sensores son lineales. ¿Es lo ideal? Sí. Lo ideal que yo puedo para un sensor es que sea lineal, que si yo sé que tengo en este ejemplo que tengo allí, que si tengo 10 PSI, entonces yo ya sé que tengo 10 miliamperios. Sí, un ejemplo. Y que entonces si es así, entonces cuando tenga 50 PSI, qué sé yo, entonces tendría esos 5 veces lo que les dije, entonces debería tener 50 miliamperios. O una linealidad con alguna constante. Pero en la realidad los sensores, muchos de ellos, cuando hablamos de sensores resistivos, sensores capacitivos, sensores inductivos, tienen respuestas exponenciales o logarítmicas. Y son pocos los sensores que tienen respuesta lineal. Generalmente los que tienen una respuesta lineal son aquellos sensores que ya traen un arreglo interno y nos dan una salida de voltaje o corriente, como lo puede ser, por ejemplo, un LM35. ¿Sí? Ustedes ya saben que por cada grado Celsius nos da 10 milivoltios. Pero si tomo una termoresistencia y empiezo a medir a ver cuántos ohmios me da cada grado Celsius, puedo obtener una curva que posiblemente sea una curva logarítmica, ¿sí? Entonces, y ahí es donde empiezan a presentar problemas, porque la medición puede en algún rango de medición dejar de ser confiable. Esa parte la vamos a ver de manera muy clara en la práctica 1, la parte de linealidad y respuesta de los sensores. Acá es como para que lo tengamos en cuenta como característica importante de los sensores. Tenemos una curva de histéresis, que es la máxima diferencia en la salida del sensor. Cuando hablamos de salida del sensor, hablamos de la lectura, ¿no? De la lectura que nos está dando el sensor, del rango especificado del instrumento, ¿sí? Entonces es cuando más se distorsiona la medición.
es lo que podemos tener en cuenta sobre la histéresis. Acá lo vemos en la gráfica, que se está midiendo presión y exactamente a la mitad de la medición, más o menos cuando hay 50 psi, hay una curva de histéresis. Entonces cuando la presión, vamos midiendo hacia arriba la presión, mire que podemos tener un valor de, ¿qué podrá hacer eso? Unos 8 miliamperios. Pero cuando ya la presión subió y vamos hacia abajo, el sensor se comporta de manera diferente y debido a la histéresis, entonces ya tenemos una medición diferente, mucho mayor, que es el segundo punto que nos señala la flecha roja. Eso, cuando son mediciones muy delicadas o que están en un rango determinado, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, eso es lo que quería hablarles sobre características de sensores. Voy a continuar con la otra presentación. Preguntas hasta acá, chicos. Sí, mira, buenas noches. Soy William. Otra pregunta era sobre que acá también nos solicitan la característica de resolución de los sensores. Sí, la autosensibilidad. Listo. De las que vimos en la otra presentación nos quedaron pendientes dos, que son sensibilidad y resolución. Cuando hablamos de sensibilidad, ahí lo dice, es el cociente entre la variación de una indicación de un sistema y la variación correspondiente del valor de la medida. Entonces, como cuando estamos midiendo una variable, esa variable puede cambiar. Entonces la sensibilidad es ese porcentaje de cuánto cambia, cuánto debe cambiar cuánto cambia mi medida, digamos que el valor que yo veo en pantalla, respecto al cambio de la variable. Por ejemplo, yo estoy midiendo, el mismo ejemplo, estoy midiendo 22 grados Celsius. Y en pantalla tengo 22.1 grados. No es muy exacto el instrumento. Y resulta que la temperatura se subió a 22.5. ¿Sí? Entonces, si la pantalla me cambió, en teoría, si siguiera igual, me cambia a 22.6, ¿cierto? Pero me cambió a 22.7. Entonces, mire que ya esa sensibilidad, estamos hablando de más o menos, que nunca trabajo con los mismos ejemplos. Estaríamos hablando, es tomar lo que tengo en pantalla sobre lo que estoy midiendo, ¿sí? Esa es la sensibilidad, que tanto me varía la pantalla, ¿sí? En ocasiones la sensibilidad está limitada a lo que yo puedo ver en pantalla. Por ejemplo, en temperatura, mi termómetro en pantalla solo me muestra un decimal, ¿sí? Entonces, mi sensibilidad
ya está limitada por pantalla y puede ser de solo 0.1 grado Celsius, no va a ser más, ¿sí? Cuando yo tengo muchos decimales, ahí es cuando se hace la medición, aplica esta fórmula que es el resultado de la pantalla sobre lo que yo estoy midiendo en realidad, y eso me debe dar un número muy pequeño, ¿sí? Y no es ni porcentaje ni nada, es simplemente un número. Es más o menos 0.05 la sensibilidad, o más o menos 0.08, algo así. No sé si los confundí o les hago otro ejemplo más claro. Los escucho. Otro ejemplo, profesor. Voy a tratar de escribir acá en la presentación. Entonces, tengo al valor en pantalla para que ¿sí? Esa es la sensibilidad. Esto solo lo pueden tomar cuando se va a calibrar el instrumento. Eso no es algo de que yo vaya a hacer todos los días con mis equipos de medición. ¿Listo? A no ser que tenga una manera para corroborar el valor medido, que por ejemplo puede ser una fuente de voltaje digital que yo sepa que está bien calibrada. Yo tengo algo frente a que comparar el valor medido, ¿sí? Eso en cuanto a sensibilidad. Ya con esto lo ven más claro. Eso es, así es que se encuentra la sensibilidad, ¿sí? La diferencia entre lo que se ve en la medición y el valor medido. Y la resolución es muy importante. Es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación en la indicación. Entonces, ¿cuánto tiene que variar lo que yo estoy midiendo para yo poder observar esa variación? Entonces, por ejemplo, estoy midiendo voltaje, estoy en 2 voltios. ¿Cuánto debe variar esos 2 voltios para arriba o para abajo para que yo en pantalla vea una variación? Esa es la resolución. Entonces puede que con solo 500, estoy en 2 voltios, con 50 milivoltios ya mi multímetro me los detecte y me baje o me suba según lo que yo esté variando. Hay unos sensores que definitivamente la resolución es muy alta. Entre más pequeña la resolución, mejor el sensor, ¿sí? Porque quiere decir que me detecta cambios más pequeños en mi variable, ¿vale? ¿Me entendieron resolución? Sí, profe, pero de pronto un ejemplo de qué tipo de sensor, o sea, ¿aplicaría la resolución en todos o hay algunos en específico? En todos, en todos. Además, la resolución siempre está en la magnitud que se mide. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sensor de temperatura, por ejemplo el LM35.
En la resolución del LM35 son 10 milivoltios por cada grado Celsius. ¿Sí? Esa es la resolución que tengo yo por ese sensor. Sí, porque ya hay un arreglo allí matemático que me da voltaje. Pero otro sensor X, por ejemplo, uno de peso, me puede variar cuántos gramos debe variar en una galga tensiométrica, por ejemplo, que nos dé resistencia. Voy a escribirlo acá. ¿Sí? ¿Todos saben que es una galga tensiométrica? ¿O alguno tiene alguna duda? Pues algo sé, profe, es como, digamos, yo he visto que lo usan como para medir el electrodo de las bujías de los carros, la distancia que tiene. No sé si eso es como, como la chispa que bota el de la bujía de un carro. Meten la No. galga para mirar la distancia, ¿no? Las galgas generalmente miden es fuerza, peso. No sé si de pronto hasta cierto punto pueden medir. No sé si la usan para medir distancia, nunca he visto que la usen en un carro, pero no sé. No sé por qué no. Nunca he estado en un taller así trabajando. Pero digámoslo, para comprender claro el ejemplo, una carga extensiométrica, yo le aplico fuerza. Si nosotros hablamos de peso, le estoy aplicando una fuerza. Si yo coloco mi galga, la galga es como un resorte, ¿sí? Para que se hagan una idea. Lo coloco en un punto fijo y le coloco un peso. Entonces, esto, ella varía su resistencia. Una aplicación de las galgas de por sí son las pesas, ¿sí? Entonces, para que se hagan una idea. Si yo a mi galga la tengo en vacío, bueno, soy pésimo para dibujar, pero voy a intentar. Digamos que esta es mi galga. Esta es mi galga, que está acá anclada, bueno, y está en vacío, ¿sí? Y en vacío me da 100 ohmios. ¿Cuánto es lo mínimo que yo debo poner de peso para que ella me cambie su resistencia a 101 ohmios, por ejemplo? Ese valor mínimo es la resolución. ¿Listo? En este caso sería el valor mínimo, eso, la salida, la galga. Sí, sí, me hice entender sobre la resolución con este ejemplo. Me disculpan el dibujo. Sí, señor. Listo, esto es claro, esto es clave que lo entiendan, porque si he llegado al final, cuando estamos hablando, cuando ya estamos montando los sistemas de instrumentación, con LEDs, midiendo, con tremendos circuitos, y les pregunto, bueno, ¿y qué resolución tiene eso? Y un silencio impresionante, listo, para que lo tengan ahí en mente. Listo, continuemos. Aquí ya cambiamos de tema, aquí ya vamos a hablar de los diferentes tipos de sensores. Y podemos hablar de tipos de sensores en función de la variable, que quiere decir la variable que miden. Entonces,
¿Quién me dice cuáles son los sensores de contacto? ¿Quién tiene idea? ¿Quién ha trabajado los sensores de contacto? ¿Cómo funciona? Profe, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sensores de contacto, bueno, pues sensores capacitivos similares a los que se utilizan actualmente para las pantallas touch. Esos son los que yo conozco. Profe, yo conozco los finales de carrera, no sé si esos también apliquen. Esos. ¿Cómo funcionan? Los finales de carrera, ¿cómo funcionan? Pues sé que hacen contacto y abren un circuito o lo cierran, dependiendo si es normalmente cerrado o normalmente abierto. Eso es lo que yo entiendo, no sé. Sí, al compañero que nos dio el ejemplo de la pantalla touch, sí hay contacto, pero esa pantalla lo que me mide es la capacitancia del tacto de nuestras manos. ¿Sí? En cuanto a estos de contacto, lo que menciona el otro compañero sobre los finales de carrera, son dispositivos mecánicos que se colocan en algunos puntos específicos, de manera que cuando ellos hacen contacto con la otra superficie, se abre o se cierra un circuito. Entonces se puede colocar en una puerta, entonces cuando cierre, me activa la alarma, me desactiva la alarma. Es un sensor de contacto. ¿Listo? Los sensores ópticos se basan en un haz de luz que puede ser interrumpido o no. Los térmicos, pues, por temperatura. Los de humedad, por la presencia de agua, ¿sí? Entonces, generalmente esos sensores de humedad van muy relacionados con lo que es conductividad, ¿sí? Ustedes saben que el agua conduce la electricidad y a mayor humedad, mayor conductividad, ¿sí? Entonces, eh, ahí van muy de la mano esos dos. Sensores magnéticos, pues que trabajan con un campo magnético y en el momento en que se altera ese campo o se modifica ese campo magnético por la presencia de algún metal o algún elemento adicional, entonces hay variación del campo magnético. Y los infrarrojos, generalmente ellos tienen un haz de luz que mide cuando el haz de luz va y cuánto se demora en regresar, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de infrarrojos. Preguntas o aportes sobre esta parte de tipos de sensores. No quiero entrar más en detalle porque la idea es que ustedes consulten en esta actividad. Eso cuando tipos de Ingeniero, sensores. Sí, adelante. una pregunta. Con base a la guía, en mi caso, pues yo escogí las variables de temperatura y humedad. Sí, Y dice, y dice que, pues que mirar un equipo, ¿no? Mirar un equipo y mirarle sus características, sus especificaciones. sí. Yo escogí un termigrómetro Ujú. con sonda que mide su temperatura y humedad. Sí, Qué pena, disculpe, señor tutor. Algo. Aló. Es que se escucha bastante interferencia, entrecortada la comunicación. No sé si seré solo yo. Yo creo que es el compañero que tiene un poco de interferencias. No sé si se puede acercar un poco más al micrófono, el que me estaba hablando de la guía. Qué pena, gracias. Gracias. Adelante, quien estaba hablando sobre la guía. sí, estaba comentando, con respecto yo escogí las variables de temperatura y humedad. Sí. Y la guía dice pues que escoger un equipo.
¿cierto? Sí, Yo escogí o estoy pues investigando acerca de un termigrómetro que mide la humedad y la temperatura. correcto. Ese pues que mirar acerca de sus características, sus especificaciones. Entonces quería preguntarle si puedo trabajar en ese equipo. Sí, claro. ¿Qué es lo que ha pasado cuando están haciendo ese paso de la actividad? Me dicen, no, pero ingeniero, pero no encontré la resolución de ese equipo y la dejan en blanco, porque ese es el paso que sigue, ¿sí? Si no encuentran una resolución, si no encuentran cambien el equipo. La idea es que ustedes tengan la capacidad de encontrar un equipo que mida esa variable, pero que adicionalmente puedan identificar las características de ese equipo, que son las que se solicitan en la actividad, ¿sí? Entonces puede que ese termigrómetro no le sirva porque no encuentra porque no, por ningún lado encuentra la característica de resolución. Entonces busque otro. Es lo único, pero sí puede trabajar con un termigrómetro. Bien. ¿Listo? Vale, gracias, ingeniero. Con gusto. Bueno. Otra parte importante de cuando vamos a trabajar con sensores es qué debo tener yo en cuenta para seleccionar un sensor. Ya hablamos de que sea exacto, que sea preciso, que tenga un error pequeño, que tenga muy buena resolución, pero eso no lo es todo. Primero, tengo que saber qué variable voy a medir, ¿sí? Eso es lo primero. Si voy a medir, por ejemplo, temperatura, no es lo mismo medir temperatura en un líquido como el agua, o medirla en un sólido, o medirla en un gas, ¿sí? Porque eso me puede alterar las condiciones de medición. Entonces, ¿será que el sensor que yo escogí me sirve para medir temperatura en el sólido? ¿O solo me lo mide en el medio ambiente? ¿O si lo conecto al sólido y la temperatura es muy alta se derrite? Entonces es importante. ¿Qué variable voy a medir? Y ahí de una vez uno va y revisa. ¿Cuál es la composición física del elemento a medir? ¿Será líquido, sólido, gaseoso? No es lo mismo esto, yo eh, usar algo para medir, por ejemplo, la conductividad en un gas o que en un líquido. O sea, cambian muchas cosas allí. Eh, Tercero, ¿dónde voy a extraer yo ese sensor? ¿Sí? ¿Qué espacio me ocupa? Muchas veces uno se va por un sensor pequeño, pero resulta que ese sensor pequeño no es el más robusto. Si hay mucha interferencia, la medida falla. Pero entonces si voy por el más robusto, resulta que es muy grande y ya el sistema se vuelve muy, muy, muy grande. Entonces eso es algo que también toca tener en cuenta. Determinar la distancia operativa. ¿A qué distancia voy a instalar yo el sensor para realizar la medición? Esto cuando la pantalla donde voy a observar los datos no es ahí misma donde va a estar el sensor, o debo transmitir esos datos a otra parte. Ahora están muy de moda, bueno, de moda, o sea, están en auge los sensores que ya directamente vienen para conectar a sistemas IoT, y hacer todo lo que es procesamiento de datos en la nube. Entonces eso también es importante. Determinar el tipo de salida. ¿Será que mi sistema, yo solo necesito un sensor análogo que me dé un voltaje de 0 a 5 voltios o de 1 volto de 0 a 10 voltios? ¿O resulta que lo voy a adaptar a un sistema que ya está implementado que maneja de 4 a 20 miliamperios o 0 a 20 miliamperios? ¿O resulta que lo quiero visualizar y para eso necesito que me dé una salida digital? Entonces, hay sensores que ya uno los compra y ya me dan de una vez una salida digital porque están en la red interna.
otros que son el mismo sensor, pero son análogos. Esto pasa, por ejemplo, con los infrarrojos. Hay infrarrojos que me dan la salida digital en bits o me la dan análoga, como una variación de voltaje, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Y ya hay otros requerimientos adicionales que son el tipo de conector. Generalmente cuando uno ya trabaja sensores costosos en la industria, ya vienen con diferentes tipos de conectores y viene el mismo sensor con diferentes tipos de conectores, entonces yo tengo que saber a qué se lo voy a conectar. Velocidad de respuesta, pareciera no muy importante, pero eso depende mucho de la variable. Si la variable yo sé que cambia cada media hora, yo ni me fijo en la velocidad de respuesta, ¿para qué? Pero si yo sé que mi variable puede cambiar en 30 segundos, lo mejor es que yo mire el tiempo de respuesta de mi sensor, porque puede que se demore en estabilizar la salida del sensor 2 minutos. Pero si cambia cada 30 segundos, entonces quiere decir que nunca voy a tener la medida real de lo que estoy midiendo, el valor real de lo que estoy midiendo. Y por último, el ambiente de trabajo, ¿sí? Lo que hablaba de interferencias, de que sea un sensor robusto, algunos vienen con aislamiento, otros vienen con recubrimiento para el calor. Y uno que se me olvidó colocar ahí es el costo, ¿sí? Pareciera no importante, acá estamos hablando solo de electrónica e ingeniería, pero el costo muchas veces influye en qué sensor adquiero yo. Entonces, siempre tratar de buscar el mejor sensor que nos permita el presupuesto y después de analizar estas variables que tenemos acá. ¿Listo? Y muchas veces un sensor económico nos sirve para lo mismo que un sensor costoso. Y eso depende de para qué yo lo voy a usar. Si yo solo necesito, por ejemplo, voy a instalar un control de temperatura, pero mi control de temperatura solo va a funcionar de que en el momento en que la temperatura sea superior a 10 grados Celsius, entonces me va a activar refrigeración, y cuando esté por debajo de 8 disminuye la refrigeración a un punto mínimo y me la va a tratar de sostener ahí. Entonces miren que la temperatura generalmente no cambia instantáneamente, tiene una velocidad de respuesta intermedia, no es muy rápida. Y adicionalmente solo voy a hacer un control con un set. Entonces no es tan necesario un sensor súper robusto a que si yo fuera a medir la presión de gas en una caldera, donde cualquier variación en la temperatura de la caldera inmediatamente me varía la presión de gas y pueden obtener yo accidentes si mis sensores no están midiendo bien, respondiendo de manera correcta a las variaciones de estas variables, ¿sí? Entonces son muchas las características, los criterios de selección de sensores. Por allí en la actividad que ya la vamos a ver, hablamos de eso, ya les voy a dar un ejemplo de cómo se maneja. Preguntas hasta allí, hasta donde estábamos acá. No sé si tienen alguna duda, inquietud, algún aporte, de pronto alguno de ustedes trabaja con sensores y nos puede dar algún aporte importante, o está todo claro. ¿No hay dudas, inquietudes? Bueno, entonces sigamos. El paso 1, la idea es que cada uno de ustedes seleccione uno de los estudiantes. Son 5 por grupo colaborativo, entonces acá hay 5 estudiantes, cada uno selecciona uno, entonces yo seleccioné el estudiante 3. Entonces debo consultar y hacer un pequeño resumen, un resumen de 1, máximo 2 párrafos, sobre cuál es la variable distancia, cuál es la unidad de la variable distancia, qué equipo puedo usar para
medir la variable de distancia. Lo mismo para caudal. ¿Qué es caudal? ¿Cuáles son las variables cuál es la unidad de medida del caudal? ¿Qué equipo puedo yo usar para medir caudal? Punto. Características. ¿Qué es la escala? Ya lo explicamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la escala? Y un ejemplo de escala. Entonces, por ejemplo, me muestran una pantalla, mire, o un equipo. Mire, este equipo, acá se observa que la escala es de 0 a 200 voltios AC, o de C. Y, por ejemplo, acá, tipos de error en instrumentación. Entonces, acá me van a hablar, hay dos tipos de errores, el error absoluto y el error relativo. El error absoluto es este y se calcula así, y el error relativo es este y se calcula así. Entonces, miren que desarrollando esto, si se les van muchos, serán 2 páginas, haciendo ejemplos y algún gráfico, y que no solo sea, por favor, copiar y pegar, traten de usar sus propias palabras. Yo creo que en esta actividad, en este paso, todos lo hacen, pero muchos dicen, profe, ¿por qué me colocó tan bajito? Yo le dije, porque ni siquiera leyó lo que copió, ¿sí? Porque se limitan a copiar y pegar. Entonces, leamos lo que estamos escribiendo, explíquenlo con sus propias palabras, ¿listo? Al menos uno en el ejemplo se da cuenta si ustedes entendieron o no entendieron. Entonces, un ejemplo de escala es este, acá se observa tal cosa, uno ya ahí se da cuenta si ustedes entendieron qué es escala y que con sus propias palabras lo explican, ¿listo? Profe, una preguntita ahí Sí, sobre ese punto. Ahí dice, ahí dice, digamos, yo escogí velocidad y flujo. sí. Entonces, yo tengo que hacer las características de intervalo de medida, escala, sensibilidad y precisión, o solo lo que me dice ahí, de resolución Solo y resolución. métodos de conversión. Exacto, solo esa columna, Ah, listo, vale, gracias. ¿listo? Ingeniero, qué pena, yo tengo una consulta y una duda. Adelante. Yo seleccioné el punto 5. Me dice que debo pues indagar sobre la presión y el tiempo, pero por ejemplo en el tiempo se refiere a, digamos, el tiempo que yo mido con una estación meteorológica, o qué clase de tiempo se refiere ahí. No, ahí solo hay un tiempo y el tiempo es lo más fácil porque el tiempo es lo único que es constante. Entonces, no, me hablas de un cronómetro para medir el tiempo, un reloj. Ok, y con respecto a la presión. Me puedes hablar de presión atmosférica o la presión en un gas, ahí ya tienes que entrar a distinguir, ¿no? Entonces la presión es esto, la variable de presión es lo que ejerce, la fuerza que ejerce determinado objeto sobre una superficie, puede ser un gas, puede ser un objeto sólido, y entonces puedes hablarme de presión atmosférica en bares o puedes hablarme de otro tipo de presión en Newton, que ya sería hablando de peso, ¿sí? Entonces, ahí toca que leas, ¿vale? Ah, listo, ingeniero, muchas gracias. Listo. Acá cuando hablo de escalización, ya que preguntas, la escalización es cuando yo llevo mi salida de un valor a otro valor. Por ejemplo, el Sí. sensor, el sensor LM35 me da 10 milivoltios por grado Celsius. O sea que cuando tengo 10 grados, tengo 100 milivoltios. Pero yo necesito que cuando yo tenga 10 grados, me mida un voltio. Entonces ahí es donde yo escalizo. ¿Sí? Ajá, sí, señor. Hago una etapa de amplificación para escalizar esa medida, o sea, llevarla a la escala que yo necesito. ¿Listo? Para que tengas claro, que es como lo único Listo, así sí, señor. que no abordé en esta web. Ok, gracias. En la tabla 2 dice, según la variable que haya seleccionado, busque un instrumento comercial para la medición de dicha variable y diligencia la segunda tabla. Entonces, vamos a hacerlo con el compañero del punto 5. Él escogió presión y tiempo. Por acá teníamos el 3, distancia y caudal. Entonces, para medir distancia, me conseguí un medidor de distancia digital
Entonces acá me coloca la imagen del instrumento, ojalá con la referencia. Entonces resulta que se mide de 0 a 200 metros con una resolución de 10 centímetros o de 0,1 metro. La escala es de 0 a 200, de 0 a 200, la sensibilidad de 0,1, una precisión del 96% y lo venden en tal parte. Acá me colocan el link de donde venden ese instrumento. ¿Sí? ¿Clara esta parte? Sí, señor, claro, gracias. Sí, señor, gracias. Paso 2. Cada estudiante debe escribir de forma detallada cuáles son los criterios de selección del instrumento según las dos variables que haya seleccionado. Entonces, según entonces acá, por ejemplo, para el sensor ese de distancia, un sensor de distancia digital, porque esta es la misma tabla. Bueno, esta tabla no es acá. Sí está así. Un momento. Ok, criterios de selección. Entonces, esta tabla no acá. Eh, ¿Qué criterios de selección? Entonces, digamos que el que seleccionó el medidor de distancia digital me va a decir, no, profe, me parece que los tres criterios más importantes de selección para este equipo es que tiene una resolución de 0,01 metro, buenísimo, que me mide hasta 500 metros o hasta 1 kilómetro, excelente, imagínate, mide hasta 1 kilómetro y solo se descacha por 1 centímetro, ¿para qué más? Y el tercer criterio de selección es que es pequeño, cabe en la palma de la mano, es un ejemplo, ¿sí? Entonces la idea es que me manejen mínimo 2 criterios de selección, ojalá 3, sobre por qué ese instrumento lo escogerían ustedes para trabajar en algún momento, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Quiero que me confirmen si quedó claro este paso 2. Sí, señor. Listo, vale. Sigamos. No. En paso 3, seleccionar una de las variables asignadas y compartir en el foro el link de un video de cualquier plataforma en el que se muestre un sistema de instrumentación donde se identifique la variable seleccionada, el instrumento donde la variable hace parte del proceso y con sus propias palabras cómo se relaciona la variable y su instrumento en el proceso, dicho proceso. Entonces acá esto se relacionan 5 áreas, la idea es que cada uno escoja un área. Entonces, no, yo quiero trabajar en el sector agrícola, listo. Entonces va y busca un video en YouTube. Entonces, medición del color del, del fruto en un cultivo de fresas. Y resulta que el video es de 5 minutos y explica cómo un robot evalúa si la fresa ya está roja y la recoge o si todavía no está bien roja y la deja ahí en la mata. Es un ejemplo. Entonces, respecto a ese video que van a colocar el link, con sus propias palabras, me relacionan, me explican qué es lo que mide el sensor, cómo lo está midiendo y cuál es la utilidad de ese sensor en ese proceso. Entonces la utilidad, entonces está midiendo color mediante una cámara, mediante cámara y procesamiento de datos,
Y la utilidad es que escoge las fresas ya maduras para optimizar el producto entregado al cliente, por ejemplo. Miren que es muy cortico, pero muy preciso. Lo digo porque me he encontrado videos y, y me hacen 2 párrafos y en el párrafo casi que escriben lo mismo que dice el video. Obviamente debe ser muy relacionado, casi lo mismo, pero usen sus propias palabras, casi que redactan lo que dice el video. Entonces mire que yo fui muy preciso en lo que hace ese robot, que mide, cómo lo hace y para qué lo hace. ¿Sí? Entonces, Profe, pregunta. sí, sí. Digamos, nosotros escogemos dos variables. ¿El video que nosotros busquemos tiene que aplicar las dos variables o Una de solo las dos. una de las Ahí, dos? clarito, una de las dos. Entonces, Ah, listo. Vale, gracias. presión o temperatura, una de las dos. Usted verá uno donde mida presión. Les voy a medir la presión de una caldera en un barco, en un submarino. Yo qué sé, algo así. Listo. Bueno, ya vamos a terminar. Cada estudiante debe desarrollar los pasos. Bueno, eso ya se lo saben. Por último, y es donde patinan muchos porque no tienen comunicación de grupo, porque si ustedes se dan cuenta, casi que esta actividad es un 90% individual, pero al final deben hacer en grupo, un blog o una página web con hipervínculos donde cada uno de los integrantes del grupo suba sus aportes, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer algo. Si todos los estudiantes del grupo participaron, los 5, en el informe solo van a colocar el link del trabajo. Si solo participaron 2 o lo hicieron ahí a medias, van a hacer el informe completo, colocando aportes y al final el link del trabajo. ¿Sí? Esto lo hacemos pues de manera para que motivarlos a que trabajen todos y a que se pongan de acuerdo, sobre todo que puedan trabajar en equipo, al menos esta última parte. Es cuestión de que alguno tome la batuta y diga, mire, yo ya creé este espacio en Wix o lo creé en el blog en blogs de Google, y ya en el primer hipervínculo están mis aportes y ya creé los otros 4 hipervínculos. Entren y editen. Ya. Es responsabilidad de los demás de que entren y suban la información que ya han colocado. Esto lo hacemos con el objetivo de que trabajen en equipo y de que nos acostumbremos a manejar herramientas web. Puede que muchos la sepamos manejar, hay algunos que no la manejan tan bien y eso es importante. ¿Listo? Acá está lo que se solicita en cada una de las actividades, que es lo que estamos pidiendo, cómo se va a calificar. Entonces se piden que hagan menos 2 aportes significativos a algunos de sus compañeros, que le digan, venga, ese sensor que usted usó, ¿por qué lo seleccionó? Ese criterio no me parece, está equivocado en lo que está diciendo sobre presión, así con ese equipo no se puede medir presión, o muchas veces todos los aportes como son correctos, pues también tenga en cuenta que para medir presión también puede usar este otro equipo que se caracteriza por esto y esto. Esa es una manera de aportar. Listo. Llegamos a dudas e inquietudes. Ya ustedes me dirán qué dudas e inquietudes se presentan. Profe, una Ustedes tienen pregunta. acceso al chat de acá de esta web. Creo que no. Sí, aló, profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre flujo y caudal? Entre flujo y caudal.
Cuando hablamos de flujo, hablamos de todo la cantidad de, ¿cómo se dice? Bueno, el flujo podemos medir, ¿cómo lo explico con palabras? Cuando hablamos de flujo, vamos a hablar de que hay paso o no hay paso de fluido, donde ese fluido puede ser gaseoso o puede ser líquido, ¿sí? Entonces, no es de que van muy relacionadas, entonces, disculpo, vuelvo y ya organizo mis ideas. Cuando yo mido flujo, simplemente voy a medir si hay paso o no hay paso de un fluido, ¿sí? Si yo quiero medir la cantidad de fluido que está pasando, lo que estoy midiendo es el caudal, ¿sí? ¿Me comprendieron? Ok, profe, lo que pasa es que, bueno, pues, digamos que yo me dedico a medir equipos médicos. Sí. Y pues una de las magnitudes ventilatorias es flujo ventilatorio, ¿sí? Sí. Pero entonces siempre me ha quedado como la duda entre pues, cuál es la diferencia entre flujo y caudal, pues porque flujo yo lo mido en litros minuto. Sí, claro. Por tiempo, sí. Exacto, por tiempo. Pero el caudal, pues el caudal, digamos que yo siempre lo he visto como prácticamente como si fuera un sinónimo. Prácticamente. Es que caudal es como la unidad de medida del flujo. Y cuando hablamos de flujo, es determinar si hay paso o no hay paso de fluido. Sí, pero entonces sí, es como sinónimo. Pero lo correcto es decir el caudal, pero muchas personas lo manejan como flujo. Ok, perfecto. Vale. Entonces ahí ya destapó una de las cascaritas que había en la guía. ¿Vale? No sé, chicos, quiero también aprovechar para invitarlos a que se unan al chat de Skype. Allí ya hay varios compañeros, ya hay más de 20 compañeros, estudiantes en el chat de Skype. Allí compartimos información, les recordamos de las web conference, les recordamos de las prácticas, allí tienen la atención del tutor Fabián, de mi parte. Entre ustedes también se pueden realimentar. Entonces es algo que les recomiendo que tengan. Voy a copiar acá en el chat el link del grupo de Skype. En el chat. No sé si hay dudas, inquietudes respecto a lo que es la actividad. Quiero recordarles de que este curso tiene laboratorio, tiene prácticas. Las prácticas se van a desarrollar a partir de la semana del 17 de mayo, con tiempo de la fecha, de 7 de la noche, sesiones de 3 o 4 horas, para que se vayan pues, preparando. Sí, adelante. Ingeniero, una preguntita, qué pena, ya que toca el tema de los laboratorios, este curso de instrumentación con número 203038A, raya al piso no es 52, ¿este curso tiene laboratorios? Sí, claro. Porque es que a mí donde me salen los cursos y todo, no me salen los laboratorios. Eso aún no se ha programado, ¿verdad? No, y como son virtuales, apenas estamos alistando, se va a crear una aula paralela solo para la entrega del ¿qué?
del informe de laboratorio. Ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta, listo, pero yo creería que la segunda semana de mayo, la otra semana ya estaríamos informando la programación y para con tiempo, y sería también por Teams, ya estaría directamente el cargo de sus prácticas. Ok, listo, ingeniero. Qué pena. Apenas estamos alistando. Les va a aparecer un aula adicional, un aula que se llama apoyo. Les confirmo, aquí lo tengo. El espacio se Listo, llama Espacios de Acompañamiento Académico. Les va a aparecer en mis cursos virtuales una pestaña que se llama Espacios de Acompañamiento Académico y allí les va a aparecer instrumentación componente práctico. Allí es solo para que hagan la entrega. Lo otro lo vamos a manejar dentro del curso, lo que es la información de cuándo, por dónde, a qué horas. ¿Listo? listo, ingeniero, muchas gracias. Les Otra cosa, sí, asistencia. qué pena, ingeniero. Para que por favor se Aló. escriban. Sí, adelante. Qué pena. Otra cosita así rapidito con respecto a lo de la actividad. Para el paso 2 me dice que con respecto a los criterios de selección del instrumento, los criterios de selección del instrumento, ¿esto a qué se refiere, ingeniero? Qué pena. Según las dos variables, bueno, las dos variables que seleccioné. Bueno, repito porque eso sí lo expliqué detalladamente hace un rato. Sí, qué pena, ingeniero, es que se me cortó. Si tú escoges un instrumento, ¿qué variables tienes? ¿Qué variables se tocan? Presión y tiempo. Bueno, tiempo, la más sencilla. Escogí para medir tiempo este reloj. Se tocaron la más fácil. Este reloj que tiene cronómetro. Entonces tú me dices, criterio de selección de este reloj. Tiene un cronómetro de hasta 24 horas. La precisión en los relojes está de cuánto se adelantan o se atrasan al cabo creo que de 30 días. Tocaría que averiguara. Entonces lo elegí porque su precisión es de tanto, que eso es como 6 segundos cada 30 días, algo así. Y porque tiene fecha, por ejemplo, me da la fecha también. O sea, es por qué seleccionarías tú ese reloj o ese instrumento por encima de otros que hagan lo mismo. Ok, como las características más especiales del instrumento, pues. Dos otras características que tú consideres muy buenas que te hacían escogerlo sobre otros. Porque supone que cuando tú vas a mirar qué equipo mide mi variable, va a mirar más de uno, no el primero que encuentre. Asumo yo. ¿Sí? Si no, Sí, pues se le señor. pone más la tarea cuando vaya a hacer ese punto. Porque si cogió el más sencillo. ¿Listo? Listo, ingeniero, listo, señor. Muchas gracias. Listo, con gusto. Chicos, esto es todo. La grabación de la webconferencia mañana va a estar se les va a enviar por el correo del curso, se les va a subir al foro y también en noticias del curso y también en el espacio de entorno inicial, donde está la webconferencia, ahí se va a subir el link. Si no hay más dudas, no me queda más que agradecerle su asistencia, su paciencia con esta casi 2 horas de reunión y desearles una feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Listo, no, gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Feliz Saludos, noche. ingeniero. Muchas Hasta gracias. luego. Está muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.